Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz de estar aquí. Sí, en otro video, como siempre, mandarles saludos a todos y a todos. Les voy a mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Iniciemos de lleno con el video. En este video lo que quiero tratar y no es defender y ni ponerme en una posición de yo apoyo al 100% a Uber, etcétera. Yo les he hablado que hay que también ser neutrales. Uber tiene sus cosas buenas como sus cosas malas. Para los que están que siempre son puras cosas malas, pues de verdad no sé qué hacen en la app de Uber, porque hay muchísimas otras que son muy buenas. O sea, está InDrive y por ahí está Didi, ¿no? Porque así como Didi, yo he hablado bien, también tiene cosas muy malas. Así como InDrive tiene cosas buenas, también tiene cosas muy buenas, malas, ¿no? Y Uber es exactamente igual. Tiene puntos buenos como también tiene puntos malos. Y no todo se trata de el conductor, de el usuario, etcétera. En este caso sí vamos a hablar de un caso que se está dando y que tenemos que estar al pendiente, porque los culpables pueden ser varios de los que trabajan honradamente y les puede llegar a perjudicar, ya que saben cómo es la sociedad. Pero vamos a checar, ¿no? Más fraudes en Uber y no por parte, bueno, que también voy a hacer un video de todos los fraudes que los usuarios que ya han visto que he subido bastante reel de los fraudes que se están haciendo ya los usuarios, que ya son bien manchaditos. Pero en este caso vamos a hablar de los fraudes de los conductores. Más fraudes en Uber, y esto es real. Uber alertó de un modus operandi en los viajes del país, de México. Agresores se hacen pasar por conductores de estas apps para cazar a sus víctimas al exterior de restaurantes y oficinas tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, por lo que llamó a los usuarios de la plataforma a no tomar viajes por fuera con la idea de reducir situaciones de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha estado dando un modo operandi, esto no es de ahorita, ya lleva bastante tiempo, pero sí no ha parado. De cual, por eso no se han dado cuenta, bueno, se dieron cuenta cuando hubo la actualización y ahora ya pedían PIN, o sea, fuerzas el PIN, si no das el PIN no te puedes, bendito, subir, ¿ok? Y si no das el PIN, el viaje no inicia, ¿ok? Es por este tipo de medidas de seguridad, ya que muchísimas personas estaban haciendo pasar por Ubers, se esperaban fuera de los antros, todo esto, y pues saben que cuando pides un Uber a veces ni te das cuenta en las placas, etcétera, se subían las personas y pues algunas veces eran asaltadas, etcétera, y es cuando ya se arrojaba la noticia de un conductor de la aplicación asaltó a los jóvenes en Polanco y posiblemente este camarada ni en la aplicación estaba, porque posiblemente también a la hora de asaltar a algún conductor le quitó su identidad, su información y con eso hizo estos robos o más cosas, peores cosas, ¿no? Entonces, Uber implementó medidas de seguridad que ya están, pero que muchísimos no sabemos que estaban. No sé si recuerdan, antes de pandemia, muchísimo antes, se pedía lo que era la citación fiscal, te iba a decir, ¿no? Lo de constancia de antecedentes, lo de antecedentes penales, ¿no? Es lo que se pedía antes. Tu carta de antecedentes penales. Pero se dejó de pedir. Pero esto no quiere decir que no se estén revisando antecedentes penales. Y esto es lo primero, fraudes que se están llevando en la aplicación y se están llevando también muchísimos fraudes por parte de los conductores, que ni son ya conductores y ahí andan ahí de fraudulentos, ¿no? Pero también se implementan las medidas de seguridad para lo que es la entrada de los conductores. Como les dije, van a empezar a hacer medidas un poquito más grandes en un futuro, más altas para todos, pero esto es para ver, ¿no? Recuerden, en muchos otros estados de la República sí se sigue pidiendo la carta de antecedentes no penales, ¿ok? Si esa te está pidiendo como documento, tú preséntala. Pero aquí en lo que es Ciudad y Estado de México no se está pidiendo la carta de antecedentes penales. Pero esto no quiere decir que no se estén revisando los antecedentes penales. Hay que tener muchísimo cuidado, ya que muchísimas personas no han podido entrar porque desconocen cómo se revisan los antecedentes penales. Un ejemplo, si yo en un bar, no, me agarré a golpes, casi, o sea, casi lo dejo caer tocando el cielo, ¿no? Me meten demanda, hay un proceso, etcétera. Todo este tipo de procesos, demandas, quedan escritos en tus antecedentes penales, con los cuales Uber y la revisión de los antecedentes penales van a dictaminar si la situación de tu antecedente penal puede ser perjudicial para lo que es el trabajo como conductor. Si es, no te van a dar chance. Entonces hay que tener muchísimo cuidado los que tienen antecedentes penales
de si van a poder entrar o no van a poder entrar, ¿no? Como dice aquí, revisión de antecedentes penales para todos los socios conductores, así como exámenes psicométricos. Recuerden que el examen psicométrico es el examen que presentas, todos o todos presentan a la hora de ingresar a Uber, y también muchísimos no pasan por este examen psicométrico. Les voy a decir la cantidad que cuesta el examen en algún reel en la semana, para que estén atentos, con la idea de garantizar la identidad de la persona que brinda este servicio. De acuerdo con una cifra interna, solo el 12% de los participantes o aplicantes logran obtener la aplicación. O sea, bien poquito, bien poquito. Hagámoslos de 1000, solo 100, y lo dije al 10. Pero solo 120, un ejemplo, ¿no? Solo 120 van a entrar. Pero tú dirás, no manches, pero hay un buen. Así como entran, salen, ¿no? Pero entran más gente de la que está saliendo. Hubo un tiempo que salía más gente de la que estaba entrando también. Y lo pueden ver en muchas partes de los estados. Datos crudos. Y esto es para que estén atentos. Y yo les he dicho, usar la aplicación de manera incorrecta, de manera de generar una ganancia extra a costa de no llevar correctamente el reglamento que nos está pidiendo Uber, nos pueden dar de baja. Yo les había platicado que hay muchísimos métodos, muchísimos, de verdad muchísimos, y muchos de los camaradas de los otros canales hablan de estos métodos. Vayan a ver los métodos allá. De verdad, como les dije, aquí yo no voy a hablar de trucos, no voy a hablar de nada de esto que ustedes los puedan dar de baja. Aquí yo solo voy a hablar datos buenos, administrativos, datos de cómo entrar, qué hacer, etcétera. Si ustedes quieren generar muchísimo más ganancias, están los otros canales, ahí vean, etcétera, ¿ok? 20,000 socios fueron dados de baja por realizar viajes fantasma. No me voy a poner a explicar qué es un viaje fantasma, lo voy a explicar en un reel. Pero el que ponga aquí en los comentarios qué es un viaje fantasma correctamente, le voy a regalar 100 pesucos, ¿va? En la última cifra actualizada que tiene Uber, ¿no? Los viajes fantasmas, 20,000. Pero yo sé que han dado de baja muchísimos más por otros temas, para que tengan muchísimo cuidado. Recuerden, no es Uber no me ha dado de baja y soy el mejor. No, es que todavía no te ha revisado. Recuerden, Uber es como el SAT. El SAT genera aleatoriamente lo que es tu verificación, si has pagado sus impuestos, etcétera, para las multas. Hay gente que no ha pagado impuestos durante muchísimos años y nunca los multaron, tuvieron suerte. Esto no quiere decir que en algún tiempo no los vayan a revisar, ¿ok? Uber es exactamente igual, es un algoritmo que va agarrando conductores al azar para ir revisando cuentas. Ustedes pueden usarlos a diestra y siniestra, yo les he dicho, es libre albedrío, bueno o malo, cada quien quede en su conocimiento. Pero tengan muchísimo cuidado porque les digo que a partir de lo que es finales de noviembre y todo diciembre hay muchísimas dadas de baja. Entonces tengan muchísimo cuidado. Ahora sí que si quieren ganar, les están los otros canales, ¿no? Pueden ir para allá, o sea, ese ya es muy punto de aparte, yo no les voy a enseñar esos trucos. No. Y todos ahí está ¿cómo se llama? El grupo que si quieren, ahí pueden preguntar cualquier cosa. Pero este es un dato crudo que les quería dar. Y es real, se van a empezar a dar de baja muchísimas cuentas, entonces tengan muchísima precaución. Ahora sí que, como decían, úselo moderadamente, ¿no? Ahora sí, pues eran todos, no era mucho, porque recuerden, esta imagen es del Prius, entonces no eran muchas imágenes las que les iba a presentar, pero sí les quería hablar de esto, de que Uber también tiene ciertas partes que está tratando de mejorar para el ingreso de los conductores, porque no todos los conductores son buenos, como no todos los usuarios son buenos. El siguiente video también lo voy a tratar, pero ahora de los usuarios, todas las estafas que se están generando parte de los usuarios y cómo podemos llegar a combatirlas. Y por eso les pido de su ayuda que aquí en los comentarios también pongan cómo ustedes están llevando esta situación con los fraudes que se están llevando con los usuarios, o los fraudes que les están haciendo ustedes, cómo han hecho para solucionar esto, para que no les toquen este tipo de fraudes y cómo los pueden combatir, para que toda la banda esté enterada y podamos ayudar y sumar más para que estos usuarios transas ya no puedan hacer más tranza, ¿no? Que van a seguir, pero vamos a echarle ganitas por ahí. Nos vemos en otro video. El otro video también tengo información de Bull Media. Voy a tener información también importante de una noticia también que está pasando aquí en la Ciudad de México, de unos creadores que ya están compitiendo con Uber, pero ¿cómo se llama? Un negocio muy diferente que yo creo que nos va a gustar a todos. Espero que llegue también aquí a lo que es México. Y vienen muchísimas cosas de Reels y toda esta información muy importante.
Nos vemos, amigos, pero antes de despedirme, recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita porque van a estar muy buenos estos videos. Este domingo no va a haber live, pero sí va a haber video y video de información interesante. Recuerden que las mentorías están todavía en el canal, así que apóyenlo. Y con lo que les dije, voy a agarrar uno de los comentarios que me diga que es un viaje fantasma correctamente y le voy a regalar 100 directamente. Así como en el live pasado regalé 100 a la persona que me ayudó a decir el costo real del holograma de validación vehicular. Espero que los disfrutes con tu familia, contigo, unos taquitos, un refresco, lo que sea, pero espero que te hayan ayudado y muchísimas gracias por la información. Nos vemos en otro increíble video, amigos. Ahora sí me despido. Adiós.